Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Es una bendición estar en la casa del Señor para adorarle, exaltarle. Así que disponga su corazón porque vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 11. ¿Estamos contentos? Si está contento, de una ofrenda de palmas a Jesucristo el Señor. Aleluya. En el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 11. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo que ese nombre es Jesús. Diga conmigo, su nombre es Jesús. Y dice en el libro de los Salmos: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Leámoslo una vez más. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Estas son palabras de David después que él cometió el pecado de adulterio con aquella mujer llamada Betsabé. Era la esposa de uno de sus valientes. Pero vino David después que cometió ese pecado de adulterio, asesinato, porque también después de que él peca, Betsabé queda embarazada y para querer ocultar aquel embarazo manda llamar a Urías Eteo. Y como Urías Eteo era tan fiel que en lugar de irse para su casa se quedó haciendo guardia. Entonces David miró que aquel hombre no iba a ser engañado, entonces lo mandó a lo más recio de la batalla. Urías Eteo muere, pero de alguna manera se desprende en la vida de David una angustia tremenda. Y en ese Salmo 51, cuando usted lo lee, dése cuenta que eso él lo dijo y lo escribió después de haber cometido ese pecado. Y él dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no tenía una angustia por perder su reinado. No era una angustia por perder su influencia, su poderío. Oiga bien, usted puede percibir en ese salmo la angustia de ese varón. Usted puede percibir en ese salmo la angustia de ese rey que había experimentado los ríos de la presencia del Señor. Son palabras de angustia de este varón, pero una angustia tan profunda porque él había experimentado los ríos de agua viva de la presencia de Dios. Él sabía lo que significaba el gran privilegio de tener la presencia de Dios en su vida. Caso contrario, el que había sido rey antes de él, Saúl, menospreció la presencia de Dios y fue cortado. Pero este varón, una de las cosas que agradó a Dios es que él amaba la presencia de Dios. Y aunque había cometido pecado, aunque había cometido asesinato, aunque había hecho tremendas cosas, Dios miraba en él que ese varón amaba la presencia misma del Eterno. Hoy por hoy el problema que se da en mucha gente es que pecan y caen de la gracia, pero no se angustian por la presencia de Dios. Hay casos donde cristianitos se alegran de haber caído porque sienten como si tuvieran la luz verde para hacer lo que se les antoje en el mundo. Esa es gente que no valora la presencia de Dios. Pero este varón tenía una angustia tremenda. No por perder una casa, no por perder un carro, no por perder una cuenta bancaria. Mire, porque de todas esas cosas uno se puede recuperar. Aún a los hijos se podría llegar a perder y superarlo. La Biblia habla de cómo Job perdió hijos e hijas, pero Dios lo restauró, él lo superó y él en Dios volvió a ser victorioso.
Pero perder la presencia de Dios, perder ese privilegio tan grande de los ríos de agua viva de Dios, es el mayor fracaso que le puede ocurrir a un alma. Porque es el fracaso de la misma existencia. Porque Dios es la vida, Dios es la luz, Dios es amor, Dios es la paz. La Biblia dice que en Dios nos movemos, en Dios andamos. El mundo, por eso tiene paz. Porque la presencia de Dios, aunque no está en ellos, está cerca de ellos. Y por eso pueden sentir paz. La Biblia nos enseña de que por Él vivimos y nos movemos y somos. Llegar a perder la presencia de Dios es peor que el mismo infierno. Yo he testificado que antes de llegar a Cristo, yo no podía encontrar la presencia de Dios. No podía tener ese encuentro personal con Dios tan importante. Y me angustiaba profundamente, de tal manera que aún llegué a enfermarme físicamente en la batalla que había por querer acercarme a Dios. Y fíjese que la Biblia dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Encontrar a Dios, encontrar su salvación. No le estoy hablando de una religión. Le estoy hablando de una relación con Jesús. Encontrar a Dios es el privilegio más grande que alguien puede tener. Alguien puede perder todo en esta vida, pero si pierde la presencia de Dios, es lo más terrible. El infierno se compone no solamente de fuego, sino de la ausencia de la esperanza, de la presencia de Dios, donde no hay más amparo, no hay a quien más acudir, no hay un auxilio más. Esa es la segunda muerte. Es el peso de la segunda muerte, no tener a Dios. Es la indignación más grande que se siente en ese lugar. Y usted me dirá, usted ya lo experimentó. Aunque no morí en el cuerpo, sí pude experimentar, estando en vida, la angustia por no poder conectarme con la presencia de Dios. Por eso, lo que más valoro, hermano, es Dios. Los que me conocen saben que he dejado muchas cosas por causa del Señor. Y no voy a darle la lista. Pero los que están cerca de mí y conocen saben que he dejado muchas cosas por Dios. Aún buenos negocios. Por causa de Cristo. Pero si hay algo que a Dios le agrada, es que lo valoremos a Él, porque está escrito, no hay ninguno que haya dejado padre, madre, casa, hijos, heredad por causa de mí, dijo el Señor, y del Evangelio, que no haya de recibir 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es gente que valora la presencia de Dios. Esa es gente que su vida depende de Dios más que de cualquier cosa. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18 al verso 19, vamos a revisar un pasaje hermoso, porque aquí se declara algo que usted tiene que guardarlo. Porque en el verso 18 al 19, los que trajeron Biblia, búsquenlo, Hechos 3, 18 al 19, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al arrepentirse y convertirse, no solamente tenemos el privilegio de que nuestros pecados son perdonados, sino que también de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. Y eso no es algo del cuerpo solamente, sino que es algo del alma, del espíritu de la persona, que puede experimentar la bendición del refrigerio de la vida misma de Dios dentro de uno. Yo le puedo testificar, le puedo dar fe y testimonio que sí sé a qué se refiere las palabras de Cristo cuando Él dijo
el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo le puedo decir que sé de qué se habla en esas líneas bíblicas, porque lo he vivido. Y le voy a decir algo. El problema de mucha gente es que no valora la presencia de Dios. Los tiempos de bendición y todos los beneficios que nuestra alma puede experimentar viene de Él. Pero qué interesante es que para tener acceso a esos tiempos de refrigerio, que únicamente vienen de la presencia de Dios, el requisito es arrepentirse y convertirse. Arrepentimiento, cuando uno mira la palabra bíblica, tiene una raíz que se llama metanoia en el griego bíblico. Metanoia es cambio de mente. Nadie puede decir que se ha arrepentido si sigue pensando igual. Y nadie puede esperar resultados distintos haciendo las mismas cosas. Nadie puede decir yo me he arrepentido solamente porque sintió remordimiento. El arrepentimiento no solamente son las lágrimas rodando por sus mejillas. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y si la mente cambia, cambian las acciones. Y si las acciones cambian, entonces ya hay una conversión. Y ahí, en ese punto es donde uno puede llegar a recibir de Dios tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Que digan amén esta noche. Esos tiempos de refrigerio son una bendición enorme. Los que hoy son de las tinieblas, los demonios, experimentaron los tiempos de refrigerio cuando podían alabar a Dios en la luz. Eran ángeles de luz, pero pecaron y Dios los expulsó del cielo. Y ahora no tienen acceso a la luz, de tal manera que son tinieblas. No tienen acceso a la paz que usted y yo tenemos. No tienen acceso a la bendición de la vida que usted y yo tenemos. Aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe por qué? Porque saben que ese poquito de vida que tienen se les terminará cuando Dios los envíe al lago de fuego, los envíe a ese lugar donde es el último lugar de caída para ellos, porque han llegado a esta tierra cayendo del cielo, pero van a caer todavía más hondo. Pero créame que el problema más grande que hay, la carga más grande que tienen las tinieblas, es haber perdido la presencia de Dios. No solamente haber estado en el cielo, sino que perdieron la ayuda de Dios. Imagínese usted por un momento que usted sea borrado de la misma mente de Dios, que Dios ya no se acuerde más de usted. Qué tremendo es que Dios ya no lo tenga usted en la agenda, en esa agenda de vida, de proyectos. Pero qué lindo es saber que al convertirnos, al arrepentirnos, podemos recibir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Porque mientras estemos en el cuerpo, mientras tengamos vida, mientras estemos en el cuerpo y tengamos vida, hay esperanza, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Denle una ofrenda de palmas al Señor si usted lo cree. Convencidos hay un montón, pero arrepentidos y convertidos son realmente pocos. El salmista dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Le aseguro que el salmista no se estaba refiriendo a privilegios humanos. Le aseguro que el salmista estaba pensando en la presencia de Dios. Le aseguro que él sabía que uno de los privilegios era poder tener comunión con el más grande. Estaba Jesucristo con algunos discípulos, con algunas personas enseñándole. De pronto alguien, como que Dios le iluminó el alma, porque de presto dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino. Es decir, que experimentó una revelación. Allá en el cielo podemos tener ese privilegio de comer pan en la presencia de Dios.
Pero hay gente que no valora tener la presencia de Dios en su vida y comete pecado tras pecado y les acontece como a Sansón, que si usted va al libro de Jueces, en el capítulo 16, en el verso 20, aparece algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque Sansón tuvo el privilegio de la presencia de Dios y él jugaba con el pecado. Él tenía el honor de que Dios descendía sobre él, lo fortalecía, y como era un tiempo de conquista diferente a en ese entonces los enemigos de Dios eran destruidos. Incluso una de las razones no era solamente por ser enemigos de Dios, sino que habían alteraciones en esas vidas, habían alteraciones genéticas, habían alteraciones terribles, de tal manera que era gente que se había contaminado en espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios los mataba. Era un tiempo distinto a era una dispensación diferente, pero en esa dispensación Sansón era revestido por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, él jugaba mucho con el pecado. Sansón tuvo la debilidad de las mujeres. Sansón era como esos ventiladores, ¿verdad?, que van de lado a lado. Mire, voltean a ver para un lado, voltean a ver para el otro. Y las mujeres no se miran a las serias, que a veces las mujeres tienen mente fotográfica. Miran a un príncipe azul por ahí que no les corresponde, pero lo miran lindo, entonces le toman una foto con la mente y se lo llevan en la mente y van pensando en él. Es cierto. Ahí en Jueces, capítulo 16, verso 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él estaba en las piernas de una mujer y ella le dijo eso: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tremendo es que alguien crea que Dios está con él y por causa del pecado Dios se ha apartado. Las otras veces, dice la Biblia, es decir que él tenía ya una costumbre de venir fallándole a Dios. Esas otras veces que se menciona aquí son aquellas donde después de haber pecado, Dios en su misericordia le ayudó. Pero aunque Dios venció a sus enemigos, lo impactante es que él seguía pecando, pero llegó un momento donde él no se dio cuenta que Dios ya se había ido, había perdido la presencia de Dios. Esto es delicado. Mire, revise hoy la inclinación que usted tiene de negatividad. La de Sansón eran sus ojos. Él miraba mucho lo que no le correspondía. De hecho, la Biblia registra que él se acostó con una prostituta. Esas son una de las cosas que la Biblia tiene, que no solamente habla de las victorias de sus hombres, sino que también habla de sus fracasos. Pero el problema, la inclinación de él estaba en sus ojos. Y mire, piense en la inclinación que usted tiene hacia lo malo y dése cuenta que el árbol siempre cae hacia el lugar donde está inclinado. Siempre caerá el árbol hacia el lado donde está inclinado. Póngale atención a un árbol, véalo hacia qué lado tiene la inclinación, y cuando ese árbol caiga, caerá por ese lado. ¿Cómo saber si el Señor no se ha apartado de usted? Número uno, si usted siente que Dios le redarguye por el pecado. Porque Dios se encarga de redarguir el corazón cuando hemos cometido un error. Número dos, usted siente que es hijo de Dios o hija de Dios. Porque la Biblia enseña que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Número tres, hay un impulso en usted de evangelizar a otros, hablarles de Cristo a otros. Es el Espíritu de Cristo impulsándole
a que usted traslade ese misterio y esa revelación de Dios a otros. Número 4, usted puede confesar a Jesús que Él ha venido en carne. Y que usted declare de que Él ha venido en carne, eso significa que en usted hay vida de parte de Dios. Y aún dice la Biblia, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Que Dios le reprenda. Número 5, usted puede confesar que Jesús es el Señor. Confesarlo como Señor es que Él es el dueño de su vida. Dice la Biblia que solo por el Espíritu Santo eso se puede hacer. Por tanto, os hago saber, dice la Escritura, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esa palabra anatema es una palabra de maldición. Y nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Esa fue la diferencia que se dio ahí con los discípulos del Señor. Porque cuando Jesús dijo, uno de ustedes me entregará, los 11 dijeron, ¿seré yo Señor? Judas dijo, ¿seré yo maestro? Judas lo tenía como maestro. De esos hay un montón que se deleitan en los misterios de Dios, que dicen, yo escucho a tal predicador por la televisión, yo escucho a tal predicador por internet, yo escucho a tal predicador por la radio, por la televisión o por cualquier medio. Pero se deleitan en el mensaje de Dios, tienen a Dios como maestro, pero no tienen a Dios como Señor. Judas dijo, ¿seré yo maestro? No pasó al siguiente nivel, que es tener a Jesús como Señor. Y cuando podemos tener a Jesús como Señor, es porque su presencia está con uno. ¿Cuántos cristianitos que juegan con el pecado siguen pensando que Dios está aún con ellos? Pero resulta que ya son casa adornada y vacía, como dijo Jesús. Porque jugaron demasiado con el pecado, como Sansón, y se olvidaron que aunque Dios es misericordioso, también la Biblia declara que Él no puede ser burlado. Y que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay gente que en el curso de la vida les ha pasado cosas buenas, pero Dios no está con ellos. Hay prósperos en la materia, pero miserables en cuanto a Dios. Hay gente que es tan miserable, pero tan miserable, que lo único que tiene es dinero. Pero hay gente tan rica que aunque no tenga dinero, tiene la presencia de Dios, que es lo más grande, lo más importante que hay en la existencia. Hay gente que Dios la describe en el Salmo 73, que son prósperos. Si quiere, acompáñeme. En el Salmo 73 se describen los impíos prósperos, los cuales se les ve como portador de una prosperidad, la cual podemos llamar como su último gusto. Porque Dios no está con ellos, pero tienen prosperidad. Usted lo puede ver ahí en el Salmo 73. Sin embargo, hay gente en la Biblia que les pasaron cosas malas en el curso de su vida, pero Dios estaba con ellos, como Jacob, que las Escrituras declaran que él despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hay gente que cree que Dios le abandonó también, pero Dios está con ellos. Hay gente que cree que tiene a Dios y no lo tiene. Hay gente que cree que no lo tiene y Dios sí está con ellos, guardándole. Y cuando pensamos que Dios nos abandonó, es donde quizá Dios está más trabajando en favor de ellos. Es cuando Dios más trabaja por nosotros, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado. Si nos cuidamos, si nos santificamos, si tratamos de agradarle, entonces no tengamos miedo. Que a veces lo que ocurre es que por causa de este mundo perdemos la sensibilidad
pero Dios, Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que se insensibiliza por el afán de esta tierra, otros por desiertos en los que han cruzado. Hay gente que en la soledad piensan que Dios no está con ellos, pero Dios está con ellos. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios con todo te recogerá. José enseña la Biblia que no necesitaba el jefe de la cárcel atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y José estaba siendo procesado fuertemente. Dios estaba con él y él estaba en una cárcel. Significa de que podemos pasar procesos difíciles, pero Dios está con nosotros. Los discípulos, por ejemplo, Pablo y Silas, fueron encarcelados. Dice la Biblia que los metieron en un calabozo y el de más adentro. Pero Dios estaba con ellos. No siempre los fracasos de la gente serán porque Dios no está con ellos. Hay gente que así pesa las cosas. Hay gente que cree que entre más prosperidad económica, pues Dios más los respalda. No siempre. Porque cuando Pedro y Juan subían al templo La Hermosa, la Biblia enseña que había un hombre que estaba enfermo ahí, a la entrada de la puerta. Y ellos dijeron estas palabras: no tengo ni plata ni oro. Pedro lo declaró: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenían dinero, pero había poder de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque mientras el dinero, la gente está preocupada por amasarlo, otros están preocupados por Dios, por buscar su presencia. Y Dios les envía la provisión. La Biblia dice que Dios da el trabajo de amontonar al pecador para dárselo al que a Dios le agrada. Vea qué tremendo. Entonces hay algunos prósperos que en realidad lo que están haciendo es amontonando para nosotros. Si usted agrada a Dios, la prosperidad del impío, Él la trasladará a sus manos. Hay promesa en la Biblia. Recuerdo que hace unos años yo compré un producto que venía de Panamá. Lo compré a un importador aquí en Honduras. Lo vendí muy bien porque el costo que me dieron era buenísimo. Oiga esto. Arrasé con todo, hermano. Resulta que después me doy cuenta que cuando ya no encuentro más producto, es que allá en Panamá han cometido un error y han mandado el producto para acá a Honduras con el precio que no era. Y su servidor fue el bendecido acá porque el costo más bajo, por error me lo dieron a mí y yo ya no podía hacer nada porque ya había vendido todo. Ya solo tenía la ganancia y yo no conozco quién envió el producto de Panamá. Dios puede hacer cambios de materia de la mano del pecador a la mano de sus hijos, pero porque ellos valoran la presencia de Dios. Yo he contado que mi primer carro yo lo tuve cuando yo dejé de ser un picaflor. Estoy hablando hace como 15 años, no me queden viendo así. Ya eso fue en los primeros meses. Yo fui un hombre impío, como todo aquel de quien Dios tiene misericordia. Yo dejé el vicio de beber, el vicio de fumar, dejé las drogas, dejé de visitar billares, dejé de jugar naipe. Pero la lucha más grande de todo cristiano es ser picaflor. No podía tener mi carro, y no podía tener mi carro. En bicicleta andaba. Una vez hasta una bicicleta con motor tenía, hermano, que tenía que casi tirarme en ella porque si no me subía rápido se apagaba. Una vez venía bajando ahí por el City Mall y se me ha zafado el escape y hasta los oídos me dolían de tanta bulla. Cuando Dios miró que yo ya había prosperado en mi alma y para mí era más valiosa su presencia que cualquier cosa de esta tierra, entonces me proveyó un carro. Pero hay gente que si Dios les da un carro, se van a ir a meter a un motel. Hay gente que si Dios los prospera grandemente, se van a volver soberbios.
Hay gente que si Dios hace algo bueno por ellos con cosas de esta tierra, estaría destruyéndolos. Entonces Dios por eso no los prospera. Por eso dice la Escritura: quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la prosperidad del alma está en la búsqueda de la presencia de Dios. Mire qué tremendo es esto que la Biblia aún dice, que en tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia con el esclavo, aunque es dueño de todo. Vea qué tremendo. Que puede haber un heredero, pero si tiene mente de niño, no puede recibir todo lo que es de él hasta que madure. Aún la ley terrenal tiene eso. Que si un heredero tiene una edad muy cortita, esperan a que cumpla la mayoría de edad para que pueda tener acceso completo a la herencia. ¿Cuántos están en el mensaje? Denle una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Fíjese de que si usted quiere que Dios siempre esté con usted, porque lo más importante es la presencia de Dios. La Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y que todas estas cosas nos serán añadidas. Cuando uno busca el reino de Dios y la justicia es porque va a llegar al rey de ese reino. Y en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, se declara lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Me impresiona ese pasaje, porque si usted quiere la presencia de Dios, usted tiene que remontarse en las alturas. Eso nos habla de subir de nivel espiritual en Dios. Eso nos habla de crecer en Dios, porque dice que Él habita en la altura y la santidad. La santidad es no contaminarse con lo de esta tierra. Alguno dirá, todos nos contaminamos. Jesús dijo que el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Eso significa que Él entiende cuando mientras caminamos por esta tierra nuestros pies se ensucian. Tal vez dijimos algo que no estaba en el plan de Dios y pecamos. Tal vez hubo algo que le desagradó y nosotros lo hicimos, pero fue por el caminar. Entonces venimos a Él y Él nos purifica. Pero mientras usted se está cuidando, eso se llama santidad. Si en medio de la búsqueda de la santidad usted se mancha los pies, hay uno que puede purificar. Pero Él dice que Él habita en la altura, en la santidad y con el quebrantado. Esa es gente que no son duros de corazón. Son gente que con poco son sensibles. Habla del humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. O sea que Él vivifica al que es humilde, lo levanta. Mire de que Él habla de vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que cuando Dios llega a una vida, Él cambia lo que está dañado. Está escrito en uno de los salmos, en el mismo Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usted puede traer una ofrenda de 1.000.000 de lempiras, pero si su corazón no es quebrantado, su ofrenda no es recibida. Usted puede traer diezmos, primicias, pero si su corazón no es quebrantado, su ofrenda le servirá a la iglesia, pero a usted no le servirá como semilla. Porque los sacrificios de Dios, que los sacrificios son ofrendas, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usted no quiere que Dios lo desprecie. ¿Cuántos quieren que Dios siempre los reciba? Vamos a ver, quiero ver las manos levantadas. ¿Usted quiere que Dios siempre le reciba? La Biblia enseña en el Salmo 51, verso 17. Oiga bien, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Son estados de los vasos que agradan a Dios para que Él habite en ellos. Son estados de los vasos que agradan a Dios para Él hacerlos casa de Él, hacerlos templos.
Pero lo contrario a un corazón contrito y humillado es un corazón endurecido y soberbio. Mejor humillemos el corazón. Mejor humillemos el corazón. Hay gente que no es humilde, hermano. Hay gente que es soberbia, aunque es pobre, es soberbia. Yo he visto gente, hermano, empobrecida, y la he visto empobrecida, y yo me doy cuenta que la razón de su pobreza es la soberbia que tienen. ¿Qué harían si Dios les da $1.000.000? ¿Qué haría usted con $1.000.000? No me saldría a mí diciendo, pastor, ahora soy de la highlight. No me saldría con eso, ¿verdad? Si usted en su corazón es humilde, Dios le puede bendecir, porque Él sabe que no se va a contaminar. Pero si usted no está preparado para recibir prosperidad, es porque usted no está cerca de la presencia de Dios. Hacemos silencio, chiquitines. Diga conmigo, gloria a Dios. Fíjese que Dios le dio promesa a Moisés que él iba a ir con él en ese proyecto del Éxodo. Pero me llamó la atención que fue una promesa tan exquisita que aún le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿A cuánto le gusta el descanso? Algunos descansan mucho, hermano. El descanso del alma, el del cuerpo, pónganse a trabajar, hermano. Porque hay gente de que cree que Dios le va a bendecir y solo pasa, mire, rechinando en la hamaca, mire. Y Dios bendice, pero bendice las obras de las manos. Ahora, le dijo Dios a Moisés que le iba a respaldar prácticamente porque su presencia iría con él. Pero le dijo, y te daré descanso. La presencia de Dios trae descanso al alma, trae descanso al interior del ser humano. Ese descanso es que cuando nosotros no tenemos que comer, tenemos paz. Pero el que no tiene a Dios, no tiene paz. Lo que tiene es paz, paz. En la cara, ¿verdad? Le dan paz, paz a cualquiera o a ellos, porque no tienen ellos la presencia de Dios, no hay gracia de Dios. Oiga esto. Yo he tenido experiencias lindas, donde aunque no he tenido economía para mantener mi familia, la presencia de Dios ha estado conmigo y ha sido suficiente. Lo único que hay que hacer es confiar. Hay gente que se angustia porque no tienen quien confiar. Usted tiene que aprender a confiar en Dios, no en el papel moneda. Porque ese papel moneda Dios lo va a hacer llegar a sus manos y a veces Dios ni siquiera deja llegar papel moneda, pero deja llegar la provisión. Allá hubo una hermana que en fe empezó a decir, Padre, dame esto, dame lo otro, y empezó a declarar bendición sobre su refri. Le llevaron la provisión, le llevaron la bendición y no le llevaron el papel, no le llevaron el papel moneda, pero le llevaron la bendición que ella ocupaba, que era el alimento mismo. Cuando la presencia de Dios está en una vida, hasta milagros sobrenaturales Dios hace para proveer. Pero cuando valoramos primeramente la presencia de Dios, pero el problema ha sido, hermano, el problema ha sido que la gente valora más lo material que a Dios. El problema con aquel montón de gente que Jesús alimentó, que eran más de 5,000, la Biblia dice, sin contar mujeres y niños, y por ahí dicen que son los que más comen, ¿verdad? Es que después seguían a Jesús y Jesús les dijo, vosotros no me seguís porque habéis visto las señales y creísteis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir que Jesús sabía que no había un amor para él, sino para lo de él. ¿A cuánto le gustaría que lo buscaran por lo que tienen y no por lo que son? Una vez le digo yo a mi esposa, yo no sé por qué le dije, yo creo que vos estás conmigo por interés, le dije yo. Tenés 4 millones en el banco, me dijo. ¿Qué, hermano? Si... Pero me dio a entender, no tenés nada. No tenés nada y por eso estoy con vos más bien. ¿Si qué te voy a interesar yo? ¿Qué me voy a interesar en vos? Si más bien andaba en una moto conmigo, aquella moto que le cuento, se tenía que tirarse en la moto para que no, porque yo tenía que pasar a la parte de ella y mire, se tiraba, porque si no se apagaba la moto.
Entonces no era interés, era amor. Entonces dije yo, esta mujer verdaderamente me quiere. Tanto muchacho con buenos carros y todo, y se fue a fijar en mí. Entonces hay amor para mí, no para lo que yo quizás podría ofrecerle. Dios es igual. Dijo él, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La presencia de Dios, hermano, es lo más importante. Diga conmigo, es lo más importante. Yo me voy acercando al final de este mensaje. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 14, se declara, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántos quieren vida? Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando la presencia de Dios está en una vida, hay descanso, hay reposo, hay paz. A ustedes, amadas hermanas, que sus maridos quizás no son cristianos, les conviene que esos hombres se acerquen a la casa de Dios, porque cuando Dios deposita de su presencia en la vida de un hombre, ese hombre se vuelve cariñoso. Usted no sabe la fiera que yo era, y ahora mi esposa se da el lujo de sobarme y decirme, está domado, está domado. ¿Por qué? Porque era terrible. Pero cuando la presencia de Dios llega a la vida de uno, entonces uno cambia, uno tiene descanso, tiene paz, tiene reposo. Pero yo me he encontrado con casos de mujeres que uno las invita a la reunión y uno les dice, vamos al culto, y ellas dicen, mire que mi marido no ha venido, tengo que hacerle comida. Bueno, está bien. Se la vuelve a encontrar uno y le salen con que, mire que mi marido ya vino y mire que tengo que estar con él. Entonces, esté o no esté el marido, no van. Simplemente no aman la presencia de Dios. Y Dios tiene bendiciones para ella, para él, para los hijos, para la casa. Porque de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. De la presencia de Dios viene la paz, la vida, el regocijo. Y todas las cosas que anhelamos de esta vida también vienen de Dios, porque está escrito, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. La condenación eterna es no tener la presencia de Dios. Qué terrible es que Dios deje de hablarnos. Qué terrible es que pase el tiempo y no podamos sentir la presencia de Dios. Que Dios no nos hable ni para regañarnos, hermano. Mire, hermano, que Dios nos hable es un privilegio, aunque sea para regañarnos, pero que nos hable. Porque del regaño después vendrá el consuelo, la dirección, la instrucción, la sabiduría, su presencia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 al verso 9, con esto finalizamos. Oiga esto, póngale atención y guárdelo en su corazón. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero nosotros, mis amados, que hemos recibido a Cristo, la Biblia nos enseña que hoy somos templo y morada de Él, pero que allá Él será nuestro templo, habitaremos en Él. No necesitaremos lumbrera, porque Él mismo alumbrará. Pónganse de pie, vamos a orar en esta noche. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que cuidar eso, porque Él mismo es la salvación. Por eso Jesús significa Jehová salva. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Enseña la palabra. Porque en su presencia hay salvación y Él es el más grande. Vamos a orar en esta noche. Ahí donde usted se encuentra,
Yo le invito a que hable con Dios. Yo no estoy invitando a nadie a una religión. Estoy invitando a una relación con Jesucristo. Pásese de la religión a la revelación. Hable con Cristo. Ahí donde usted se encuentra, dígale al Señor: dame de tu presencia. Si ha caminado por la vida, todo lo ha probado y todo le ha fallado, llegue a Cristo, porque Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te bendecimos, Señor. Ministra nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos, Señor, valorar tu presencia sobre todas las cosas de esta tierra, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor amado. Vamos a cantar esa alabanza para el Señor.